Jueves 11 de junio, fecha en que dio inicio el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Vamos a estar hablando en Sin Vueltas hoy con un periodista salteño que está viviendo toda la fiesta de lo que tiene que ver con Miami, una de las sedes donde, bueno, Argentina no va a disputar los primeros partidos, pero nos cuenta, sí, cómo fue el clima, cómo se vive, cuáles son las expectativas, los precios, todo para saber un poquito de alguien que está viviendo desde Estados Unidos esta experiencia de este mundial que muchos dicen que es que tiene algunas características distintas, 3 sedes, el más caro, bueno, y algunas cuestiones más que vamos a analizar con él. Pero también en la fecha de hoy vamos a comenzar a hablar de algo que tiene que ver con los salteños y junio, que va muy de la mano. Siempre lo que tiene que ver con los acontecimientos de este mes güemesiano, para muchos, como le denominamos, tiene su calendario especial. Va a haber el desfile en honor a Güemes, por supuesto. Vamos a estar hablando de algunas de estas actividades y la tradicional guardia bajo las estrellas que se desarrolla, como siempre saben, en la noche previa al 17 de junio. En Sin Vuelta vamos a abordar temas municipales muy cercanos que tienen que ver con el día a día de todos los que vivimos en la ciudad. Por un lado, el debut de los narcotest, así como desde Tránsito de la Municipalidad se viene haciendo hace tiempo ya y cada vez con mayor frecuencia los controles de alcoholemia, donde, bueno, todos los fines de semana son detectadas muchas personas que conducen con algún nivel de alcohol en sangre. Recordemos que debe ser 0. Ahora ha debutado un nuevo test que permite medir niveles del consumo de alguna sustancia prohibida. En los primeros test que se hicieron ya hubo 4 personas y no exento de polémica. Alguna persona que dijo yo no consumí, pero estuvo en un ambiente donde sí. Bueno, cuestiones que después habrá que analizar. Según decía Matías Asenatos, que va a estar contándonos cómo funcionan estos procedimientos en el programa de hoy, dice que los niveles desde los cuales miden estos aparatos tienen un ranking que no podría darse a alguien que ha estado compartiendo un ambiente. Hay gente que opina lo contrario. Bueno, lo cierto es que nos va a contar cómo funcionan, cómo se hacen estos procedimientos, qué sustancias detectan y qué pasa cuando a alguien le da positivo en ese sentido. Y luego con un especialista, Rodolfo Toti Ceballos, conocido psicólogo, va a hablar de cuáles son las implicancias, porque decía, bueno, pero ¿para qué se mide? ¿Cuál es un delito? ¿No? Conducir bajo los efectos, por ejemplo, de la marihuana, y este psicólogo, el Toti Ceballos, va a explicar efectivamente a nivel psicológico los efectos de alguna sustancia en las personas que está conduciendo. Abordando temas que tienen que ver con el gobierno nacional y con implicancias en las provincias, esta semana se llegó a algún acuerdo entre el gobierno nacional con respecto a la ley de financiamiento universitario, uno de los temas más polémicos de toda la gestión de Javier Milei. Se le ha cuestionado duramente, ¿no?, el tratamiento que ha tenido la cuestión presupuestaria respecto a las universidades públicas en todo el país. Finalmente se llegó a un acuerdo y el rector de la Universidad Nacional de Salta va a estar explicando los alcances, que aparentemente ya la llegada de mayor cantidad de dinero va a replicar en mayor cantidad de becas a estudiantes. Otro tema que tiene que ver con la agenda provincial respecto a las facturas de luz, la quita o no de subsidios, el rol de Edesa, digamos, como empresa que es la distribuidora de energía en nuestra provincia, y alguna polémica que se generó puntualmente con algunos barrios de la ciudad del municipio de General Güemes, donde la facturación había llegado exageradamente alta. Todo esto nos va a estar contando el gerente de Edesa, Jorge Salvano. Y para finalizar nuestro bloque de minería, de la mano de Noé Pandolfi, como siempre, la última información respecto a empresas, proveedores mineros en nuestra provincia. No se vayan, quédense en Sin Vueltas. Santi Fernández, periodista salteño que en este momento está en Miami, en el día en que comenzó el Mundial. Parece loco, ¿no? Ya pasaron 4 años del último Mundial y algunos tienen la suerte, el privilegio de estar participando de esta nueva edición, el Mundial 2026, México, Canadá, Estados Unidos, la sede. Bueno,
y este colega salteño desde Miami Beach, un lugar que se ve una imagen increíble. ¿Cómo estás, Santi? Hola, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días a toda la gente de Salta que nos sigue a través tuyo, ¿no? A través de ustedes que, como siempre, están pendientes de lo que ocurre acá y de la labor de cada uno. Así que muy agradecido por este contacto, como siempre. Bueno, buenísimo poder conocer de la voz de un salteño que está en este caso en Miami, que es una ciudad donde no va a jugar Argentina, por lo menos en la primera fase, pero sí se van a desarrollar partidos muy interesantes del Mundial en el día donde arranca el Mundial, ¿no? ¿Cómo es el clima que se vive ahí entre las selecciones que tienen en Miami como sede? Sí, Miami por una cuestión geográfica y por lo que implica la ciudad, muchos dicen que es de los argentinos, ¿no? Está colmado de argentinos, muchos esperan con gran expectativa el posible cruce de 16avos de final en donde Argentina jugaría aquí en Miami y seguramente haría de local en este país. Anteriormente a esto, por supuesto, como bien lo mencionabas, hay partidos importantísimos, va a estar jugando nada menos que Cristiano Ronaldo, juega Portugal con Colombia, Uruguay también va a estar presente aquí en Miami y es una de las principales sedes, por lo que se vive de una manera muy especial, muy particular. Nosotros estamos en este lugar emblemático de Miami, en donde está la ornamentación. Mira, por ejemplo, te cuento estas pelotas. Están ubicadas en los distintos puntos de la ciudad. Esta puntualmente es la de Escocia, pero hay una por cada una de las 48 selecciones participantes. La Argentina está a media hora más o menos de aquí, es una ciudad muy grande y tiene preparados eventos importantísimos. Bueno, qué bueno que va a ser la posibilidad de que, no tenía el dato yo, de 16 avos ahí en Miami, donde, bueno, Messi es su casa prácticamente, una ciudad que tiene un estadio nuevo, ¿no? Hay un estadio que se construyó desde cero para esta fecha mundialista, ¿no? Sí, sí, y a partir de la llegada de Lionel Messi también al Inter de Miami, que fue toda una revolución, se han cambiado muchas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, nada menos, porque el Inter de Miami tenía un estadio espectacular, gigante, en donde siguen realizando los entrenamientos y las prácticas allí, pero se ha construido un nuevo estadio más grande, teniendo en cuenta de que Miami es sede no solamente del Mundial, también fue de la Copa América, también fue del Mundial de Clubes, y mucho tiene que ver con la llegada de Lionel Messi al fútbol de este país, que sabemos que no es una de sus principales actividades deportivas, ¿no? La última tenía que ver con eso justamente, Santi, la cuestión de precios, porque creo que dijiste que es un mundial muy caro. Además, al tener sedes tan lejanas, implica muchos viajes, muchos traslados a los que quieran seguir a sus selecciones. Pero es así porque, bueno, teníamos ejemplos, no sé, mundiales en Rusia y demás, pero que este sea puntualmente muy caro, ¿a qué se debe? Bueno, de por sí este es un país caro, ¿no? Estados Unidos, siendo capitalista y demás, es como que es otra calidad de vida. La gente que trabaja aquí sí gana bien, gana en dólares, te permite subsistir, pero para nosotros la conversión del cambio, digamos, de pesos a dólares se hace realmente imposible solventar algunos tipos de gastos. Haciendo la comparación en una de las salidas con ustedes, también decíamos que tuvimos la posibilidad de estar en Rusia, en Qatar. También se hablaba de que era muy caro. Qatar, sobre todo, que es un país muy lujoso y demás, pero realmente no lo fue como se habló. Ahora en carne propia te puedo decir que Estados Unidos sí, es caro por naturaleza este país y además de que la FIFA ha subido los precios para las entradas, ingresar a un estadio es prácticamente imposible para mucha gente, pero sí, el alojamiento, el comer, es todo caro realmente. Hay que hacer un esfuerzo, un sacrificio bastante importante y tener la posibilidad también para poder vivirlo de cerca. ¿Está bien expresado narcotest en el control de alcoholemia o los controles que hacen ustedes?
Sí, test toxicológico, narcotest, está bien. Sí, está correcto. Contanos, ¿qué balance hacen de este fin de semana con esta metodología? Bueno, primero contarte el procedimiento. Nosotros incorporamos un nuevo equipamiento para poder detectar el consumo de sustancias, anfetaminas, THC, cocaína, opioides y otras, a través de un procedimiento no invasivo, que es una muestra de saliva con un análisis que en 5 minutos nos da un resultado cualitativo, es decir, presencia sí o presencia no nos da la graduación. Sí toma a partir de determinado umbral, es decir, aquellos que estén en un ambiente donde alguien esté, por ejemplo, consumiendo, fumando marihuana, no le da positivo, alguien que esté coqueando no le da positivo, para dar tranquilidad también respecto a eso que tenía que ver con muchas consultas que nos llegaron. Nosotros hacemos los controles de manera aleatoria, es decir, no es que a los 150 vehículos que pasaron el fin de semana por el control que tuvimos el día viernes, por ejemplo, le hicimos el test toxicológico, sino que fuimos seleccionando conductores que nos llamaban la atención algún comportamiento que le daba negativo el análisis de alcoholemia, y le íbamos realizando el control de alcoholemia. De 10 que seleccionamos, 4 dieron positivo. Todos con THC, todos reconocieron que habían consumido marihuana. Te pregunto, porque lo mencionaba anteriormente que charlábamos con Sánchez Rosado, el tema de algún tipo de medicamento que también puede saltar o dar somnolencia, y después, bueno, ver cómo manejan. Y también me lo suman acá como pregunta, ¿qué pasa con una persona que toma ansiolíticos, por ejemplo? Sí, tiene el test trae un tipo de sustancia que tiene este tipo de medicamentos que lo detecta. Así que también aquellos que... Porque no se puede... En realidad la ordenanza es muy clara. 2 segundos y te la busco y te la leo, porque la verdad que es muy clara. Es el artículo 79 de la 14395, donde hay una clasificación de cuáles son las infracciones. El inciso M dice que son faltas graves: la conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales. Y ahí ingresan, lógicamente, todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Licenciado, arrancamos por ahí. ¿Qué efectos puede llegar a generar el consumo de marihuana en las capacidades necesarias para conducir un vehículo? Bueno, nosotros siempre desde la salud mental recomendamos el consumo cero de 3 al menos psicoactivos que son muy comunes en las ciudades altas: el alcohol, la marihuana y la cocaína. Acá hay que entender una cosa: sea alcohol, sea marihuana o sea cocaína, los efectos que hacen en el conductor son similares. ¿Por qué? Porque atacan directamente el tiempo de reacción. En el caso del alcohol, te la hace más lenta. En el caso de la marihuana, aumenta también el procesamiento cerebral, se acelera, pero sin embargo se hace más lento porque el conductor tarda más tiempo en decidir y ejecutar maniobras de emergencia. Por ejemplo, el hombre, como está dopado, pierde la trayectoria recta del carril y comienza a zigzaguear. Entonces es una dificultad muy grande, porque produce desvíos laterales constantes. Y ¿sabes qué es lo más problemático? Es que al zigzaguear invade carriles opuestos. Claro. Y ahí aumenta el riesgo del siniestro. Licenciado, después también, ¿sí? Entonces echamos por tierra esa versión. Usted habrá escuchado que algunos por ahí sostienen que manejan mejor o más relajada después de consumir. Esto es totalmente mentira. Mentira. Ese es un mito
de la estimulación. Una de las recomendaciones, y que nuestra ley de alcoholismo, nuestra ley de tránsito recoge de la Organización Mundial de la Salud, es que no hay que manejar con ninguna sustancia psicoactiva. Vos con la marihuana te sentís un capo. Vos con la marihuana entras en una distorsión del tiempo y del espacio. Entonces el cerebro tiene áreas de percepción muy claras y muy definidas. Eso también puede influir en que quizás no tengamos la misma percepción del peligro. No hay conciencia de peligro. ¿Por qué? Porque tu atención no está focalizada en la conducción en sí misma y en el riesgo. Y para conducir se necesita al menos 360 grados de campo visual. Bueno, te lo achica a ese espacio. La marihuana te lo reduce. Y a la vez, y esto es lo más grave, a mi criterio, la marihuana crea somnolencia y fatiga. ¿Por qué? Porque el cannabis tiene un efecto sedante. ¿Viste vos? De que los que han consumido marihuana se lo ven en un estado de relajación excesiva y casi en un letargo. Claro. Entonces esto aumenta que vos te duermas en el volante, especialmente en viajes nocturnos o autopista monótona, donde el camino es el mismo, no ves nada, solamente ves árbol y llanura. Bueno, ahí te puedes quedar dormido si vas con una sustancia psicoactiva tipo marihuana. Gonzalo Nieva es concejal, forma parte de la Comisión de Tránsito en el Consejo Deliberante y bueno, es uno de los que más se involucran en esta temática, donde reiteradamente en nuestro programa, en Informate Salta, buscamos hablar, ¿no?, de la cuestión del tránsito, cosas que tienen que ver con la circulación y un hecho puntual o varios hechos puntuales que se vienen dando con respecto a estos trapitos, cuidacoche, malabaristas de los semáforos y toda esta gente que la verdad son un peligro para Salta. ¿Cómo estás, consejero? Buen día, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y bueno, un hecho más grave termina poniendo en evidencia una situación, pero cuando uno salta ese hecho empiezan a notarse que en muchos otros lugares hay muchos otros hechos chiquitos en una situación que cada tanto parece que se avanza, se pretende hacer algo, pero la solución de fondo no llega, ¿no? Sí, claramente es una muestra más de una actividad una actividad ilegal que tiene consecuencias en la cotidianidad, en la vida diaria del vecino. En ese sentido es una situación que cada vez es más problemática porque se viene acrecentando, hay mayores lugares donde esta práctica ilegal se viene llevando a cabo y cada vez viene escalando más y eso es lo preocupante. Me parece que no es solamente una cuestión de abordaje normativo como lo venimos dando, sino también de presencia real en el cuidado del espacio público, ¿no? Para los que nos están viendo y no tenían conocimiento, en la intersección de Avenida Bélgica y Avenida Paraguay, cuando uno hace esa rotondita para agarrar Avenida Bélgica, ahí se suelen instalar durante la noche, hay 2 o 3, en un estado que uno percibe que no es una persona que está sana, que está cuerda, y en este hecho puntual, una persona denuncia que a su padre le rompieron el vidrio, lo golpearon, le robaron esas mismas personas que estaban en esa esquina y su padre termina teniendo un ACV producto de esta situación. Justamente ayer se veía presencia policial en la zona y no estaban estos trapitos o los que limpian los vidrios en esa esquina. Pero me parece que eso es, claro, pasa la noticia, 2 o 3 días hay presencia policial, se van, seguramente se habrán ido a trabajar a otra esquina, a otro lugar, pero después vuelven. Me parece que está faltando una solución de fondo, ¿no?, a este tema. Sí, totalmente. El abordaje tiene que ser integral, pero esperar respuestas concretas, ¿no? En ese sentido también nosotros desde el Consejo ya lo venimos planteando, de hecho hemos dado... Hay ordenanzas, ¿qué herramientas el Consejo, como legisladores de la ciudad, tienen a su mano para decirle al intendente, che, esto? Bueno, nosotros el año pasado aprobamos la ordenanza de creación de la Guardia Urbana, justamente era tener un cuerpo... ¿La Guardia Urbana, los preventores son? No son los preventores... pero Guardia Urbana es la que no se aprobó. Exactamente, la aprobamos, que luego fue vetada
amén de la discusión legislativa, de la aprobación y posterior fue veto. por no presupuesto. Si no se podía Esa tener fue la presupuesto. asignación, Okay. Pero claramente también esto es un mensaje para decir, bueno, hacia dónde tenemos que destinar los recursos municipales. Me parece que sin lugar a duda hay que fortalecer a través de la asignación de recursos municipales, fortalecer los mecanismos de control con los que ya contamos y obviamente si es necesario volver a dar discusión sobre esto, ¿no? Contar con cuerpos que vayan trabajando sobre lo que es el cuidado del uso público de lo que es nuestros espacios públicos. Me parece que es fundamental, justamente va a prevenir mucho estas cuestiones y es un mecanismo, es una respuesta más a una cuestión que tiene que ser integral, ¿no? Son varias aristas que tocan la problemática. Sí, y sin dudas en muchos casos la solución excede a las facultades y competencias municipales, entonces habrá que hablar con la provincia porque sacarlo de ahí, llevarlo a dónde, qué contención se le puede dar, quizás exceden en ciertos puntos facultades municipales, pero bueno, todos forman parte del gobierno, municipalidad, provincia, habrá que hablar ahí y ponerse de acuerdo y buscar una solución, ¿no? Sí, la discusión, obviamente, claramente la competencia en materia de seguridad siempre le corresponde a la provincia, el abordaje también tiene que ser esto, porque tampoco no es cuestión de demonizar a las personas que se encuentran en este tipo de situación de calle, que intervienen en este sentido. Bueno, y en el Consejo, digo, fue tema de discusión, ayer tuvieron sesión, ¿se planteó esta problemática? Sí, nosotros hemos avanzado con un pedido de informe de autoría de la concejala Álvarez en ese sentido. Nosotros previamente venimos conversando en la materia, es igual de preocupante. Estamos tratando de buscar los canales normativos idóneos para que justamente se pueda dar una respuesta a esta situación, entendiendo también de que la competencia originaria es de provincia, pero bueno, desde el municipio, que es el lugar donde nosotros podemos dar respuestas desde lo normativo, generar este tipo de acciones para tratar de morigerar, si se quiere, y tratar de dar una respuesta definitiva a la problemática que cada vez viene siendo mucho más preocupante para la ciudadanía, ¿no? Y es fortalecer los mecanismos, los cuerpos de control. En ese sentido, por eso me parece que hay que volver a dar la discusión de decir, bueno, que operativamente, ¿quién se encarga de hacer el control de calle, el control del despeje, el cuidado de lo que es el espacio público, ¿no? Llega Potencia, la feria de emprendedores más grande del norte argentino. 12, 13 y 14 de junio, emprendedores de toda la provincia, mostrando lo que hacen, lo que crean y lo que sueñan. Patio gastronómico, espectáculos en vivo y talento salteño en cada rincón. Te invito a que seas parte, a que vengas, recorras y apoyes lo que es nuestro. Salta es su gente y su gente es Potencia. ¿Los llamaron a ustedes de McDonald's porque son Álvarez y Fernández? Tranquilo, pibe. A mí me hicieron lo mismo. Cuando la ven, no la ven. Hicimos las hamburguesas que solo McDonald's podía hacer. Y una más, por las dudas. Presentamos las nuevas McAllister, McAlvarez y McFernández. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA, Gobierno de Salta. Obviamente, amigos, en Sin Vueltas tenemos que hacer un lugar para la historia y para hablar del héroe más importante del norte argentino, el general Martín Miguel de Güemes. Estamos a días nada más de los actos principales y queremos hablar de nuestro general. Para eso, Jorge Llanela llega a Sin Vueltas. Jorge, gracias por venir y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por la invitación y estar con esta posibilidad de comunicarme con la gente a través de ustedes, ¿no? Agradecidos nosotros. Y primeramente hablar de la Comisión de la Guardia Bajo las Estrellas. Wow. Es algo que nosotros lo tenemos en mente, pero ¿qué es la Guardia para las Estrellas? ¿Cómo se lo presentamos a la gente? La Guardia Bajo las Estrellas, que ahí nace el nombre, es un homenaje que se hace en el lugar mismo de la muerte de Güemes. Sí, en la Cañada de la Horqueta. En la Cañada de la Horqueta. Lugar muy, muy investigado desde 1901. Sí. En 1901, la Comisión Nacional de Monumentos le encarga al artista plástico Aristeni Papi que busque de hacer un croquis en el lugar donde murió Güemes. Claro. Va a ser acompañado por la gente del ejército en aquel momento y van a hacer lo que conocemos hoy como La muerte de Güemes, que es un cuadro que está en el Quinto de Caballería. Sí. Miguel Salom,
que era empleado del archivo histórico a cargo de la dirección, o sea, me imagino que era el único del archivo histórico, pero esa ya es una acotación personal mía, le dice a un grupo de amigos que había un monolito perdido en medio del monte. Vamos. Bueno, vamos. Y el 16 de junio de 1956, hace 70 años, hicieron ese viaje caminando desde la cruz hasta el monolito, porque no había camino, no había nada. No es el camino que tenemos hoy, que podemos acceder. Nada que ver, al medio del monte. Entrar en el monte, exactamente. Fueron por el arroyo, la gente del lugar le dijo, ahí sí está, ¿no? 7 kilómetros hay entre la cruz y la cañada de la Horqueta. Y bueno, fue así que llegaron, dice que el ver el monolito en medio del monte los cargó de emoción, dice en su libro Juanito Fadel, y eso hizo que improvisaran lanzas, atando un cuchillo en la punta de un palo y empezaron a hacer la guardia. Y uno le dice al otro, che, pero esto tiene que tener un nombre. Juanito Fadel en ese libro dice, con el cielo tachonado de estrellas, guardia bajo las estrellas. Sí. Y nació el 17 de junio de 1956. Hace 70 años. Hace 70 años. Este año hacemos la guardia número 71. Jorge, y en este sentido, pensando en la guardia, en la vigila que hacemos en el monumento, lo que significa el 17 de junio, estos días de repasar la historia de nuestro general, ¿qué significa Güemes para nosotros? ¿Lo seguimos conociendo? Nosotros tenemos una visión equivocada de Güemes. Ajá, bien. Vos dijiste el hombre más importante del noroeste argentino. Y yo te diría que no. Ajá. Es el hombre más importante de América Latina. Bien. ¿En qué me baso? En 1821, el general Páez, lugarteniente de Bolívar en Venezuela, al enterarse de la muerte de Güemes, dice, la muerte de Güemes en Salta atrasa 4 o 5 años la independencia americana. Qué fuerte. ¿No? Muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que permitió la guerra gaucha al mando de Güemes? Permitió el Congreso de Tucumán. Claro. Permitió el cruce de los Andes. Permitió que los españoles no puedan reconquistar Buenos Aires desde 1810. Porque vos decís, bueno, 1810 no es la guerra gaucha. No. ¿Y Cotagaita y Suipacha? Exactamente. ¿No? Entonces, empezás a ver que la participación de Güemes en Salta va más allá de 1814 y va más allá de los acontecimientos aislados. Claro. El pueblo en armas en Salta, adelantando la visión estratégica, les dieron una paliza a los españoles. Totalmente. A tal punto que García Camba, el general español, dice, los gauchos son los fantasmas del monte, solo comparables a los mamelucos, ejército turco, y a los célebres cosacos. El ejército ruso, que era el ejército montado más importante que corrió a Napoleón de Rusia, y los mamelucos, que eran los turcos, que era el ejército montado más importante que lo sacó del África Napoleón. Claro. Entonces, solo comparable a ellos, está hablando de una gran paliza. Totalmente. Hay un trabajo sobre estrategia militar del licenciado Jorge Sáenz, en el que nos plantea con una visión moderna la estrategia aplicada aquí. Claro. Y esa estrategia se adelantó unos 100 y pico de años, nada más. Porque la misma estrategia aplicada en Salta en la Guerra de la Independencia se aplicó recién en la Segunda Guerra Mundial. Ataque nocturno, SECUBO, para los que no tienen idea, SECUBO es control, comando y comunicación. El ataque sorpresa, el ataque retardante. La última consulta, Jorge, y todo lo que quieras. Va a ser hasta la próxima, porque lo vamos a invitar nuevamente. Cuando quieras. Nos toca este aniversario de Güemes con el partido del Mundial. ¿Se va a mezclar la cuestión? Mira. ¿Hay tiempo para las dos cosas? ¿Priorizamos una o la otra? ¿Qué hacemos?
nosotros vamos a estar desde la mañana en la caña de la Orquesta, Sí, así que para nosotros es primero Güemes, después el resto. claro. Así que nosotros no pensamos en el partido en sí, Ajá. estamos pensando en el homenaje. Hay demasiadas cosas para montar previamente que para sentarse a ver el partido. Primero. Segundo, creo que acá vamos a ver quiénes les interesa más el fútbol o el homenaje histórico. Claro. Ya entiendo. Nosotros nos dedicamos al homenaje histórico. No podemos hacer otra cosa que eso. Se entiende. Me imagino que más de uno irá con algún invento a tratar de hacerlo, pero nosotros tenemos la convicción de la libertad. Claro. ¿no? Entonces, las únicas guardias que organizamos es la primera y la que la recambia. Ujú. Después es voluntario. Cada uno va y hace guardia si quiere. El tiempo que quiere, nadie te releva, dejas la lanza y te va, nadie te dice nada, porque creemos que es un encuentro entre el asistente y Güemes. Con Sin Vuelta llegamos a la Universidad Nacional de Salta para ver con el rector y conocer, ¿no?, su perspectiva, lo que opinan de este acuerdo que se llegó entre las universidades nacionales y el gobierno nacional de aumentar el presupuesto y los salarios. ¿Qué opinión le debe? ¿Esto viene a traer un alivio, ¿no?, al sistema universitario? Bueno, gracias por venir. Sí, evidentemente yo pienso que esto es un punto de inicio, digamos así, en un proceso de recomposición de lo que es el reclamo que vienen haciendo las universidades. Nosotros hemos tenido prácticamente la semana pasada en todas las reuniones, conversaciones con el comité ejecutivo, de la cual formo parte, y nos han mantenido informados sobre la evolución de este acuerdo, que prácticamente ya estaba acordado a comienzo de semana y bueno, terminó concretándose acá. En principio, a mí me parece que es un acuerdo conveniente, ¿no?, en la situación en que estamos. No estamos avanzando para ningún lado con la discusión con el gobierno, estábamos parados. El gran perjudicado terminaba siendo el estudiante, porque bueno, es el afectado siempre en este sentido, sin esto desmerecer el reclamo salarial que me parece justo. Y creo que este acuerdo, donde participan los frentes gremiales, participa también el CIN como representante de la universidad y el gobierno, creo que es un punto de partida importante, ¿no? El 21,33 más el 4% que está viniendo en octubre implica cubrir el desfasaje que hay de la inflación, de todo lo que es la parte de esta del 2026 hasta mayo, cubre prácticamente el 100% de la pérdida que hemos tenido en el 25, y de la pérdida del 24 está cubriendo un 7%, o sea, para completar 24, 25, 26, habría que discutir un 13%, entre un 2 y un 13%, que esto seguramente se va a discutir en las comisiones de paritaria, ¿no? Quedaría pendiente el impacto grande del 2023, que yo supongo que esto también va a ser discutido allí, y el 20% de aumento para los gastos de funcionamiento. Esperamos que sea un refuerzo que se incorpore al presupuesto de la universidad para el año que viene. Para nosotros es posible que esto signifique entre 500, 600 millones de pesos, que sería también una partida importante para nosotros, porque bueno, nosotros tenemos el impacto de lo que es las becas, tenemos el problema de los servicios básicos, que son costosos, así que esto vendría también a dar una solución. Y por otro lado se abren las paritarias, que estaban prácticamente cerradas desde hace un tiempo. Hay que tener en cuenta que este reclamo viene del 2024, ¿no? Con la primera marcha, el 25 se hicieron marcha, este año también. O sea, en ese sentido creo que es un punto importante, conveniente para comenzar a abrir, ¿no? Y por otro lado, creo que el gobierno reconoce el reclamo de las universidades al dar este paso. Esperamos que esto siga un proceso de completar lo que dice la ley de financiamiento universitario, porque creo que esa es la meta y el reclamo que se ha venido haciendo durante este tiempo. Pero no, nos parece importante. Respecto al financiamiento que mencionaba, ¿cuáles son los puntos más importantes que necesitarían, ¿no?, que el financiamiento cubra en estos momentos? Bueno, por un lado, el salarial está caminando con esto, no es lo que contempla el reclamo, pero como yo expliqué, cubre 26, 25 y parte del 24, queda pendiente.
Este 20% de lo que es gasto de funcionamiento, hay que tener en cuenta que el gobierno ha establecido una pauta en el presupuesto para nosotros de un 14%. Yo creo que ya este mes eso, el 14, supera los gastos, y además sabemos que la inflación siempre nosotros vamos por detrás, ¿no?, en la recomposición de los créditos presupuestarios, así que este 20% creo que viene también a contemplar ese desfasaje. Lo que sí hay que esperar qué sucede con el resto, y sí hay otras cuestiones importantes que todavía no están en el acuerdo, como es una recomposición real de lo que es el presupuesto de todo el sistema. No hay presupuesto para mantenimiento de edificios, que son extremadamente caros. No hay posibilidades de crecimiento en infraestructuras en la sede, porque eso son obras, digamos así, y todos sabemos que lo que es obras públicas no está operativo en este momento. O sea, hay muchas otras cuestiones que conversar, y por eso yo digo que esto abre la posibilidad de seguir conversando en otras temáticas que hacen al financiamiento también de las universidades. Y un reconocimiento del gobierno que algo falta, digamos. No. Totalmente, o sea, totalmente, porque el reclamo que estaban haciendo las universidades y el costo estimado probablemente no sea el correcto lo que voy a decir, pero estaba en casi 2,5 billones de pesos, ¿no? Entonces, este acuerdo está rondando en los 900.000 millones, casi diríamos, acercándose a la mitad, digamos. Claro. Entonces, creo que es un paso importante en la negociación, ¿no? Y en cuanto a lo salarial, ¿no?, que bueno, estábamos planteando que usted estima que quizás faltaría un 13% más como para llegar, ¿no?, a compensar la realidad, digamos. Desde el 24 para acá. Exacto. Esta afectación, ¿no?, en el salario que vinieron soportando, ¿no?, los empleados, ya sea profesionales o no profesionales, ve que afecta a la vida cotidiana, ¿no?, de la facultad, afecta al trabajo investigativo y en general, ¿no?, a la calidad académica. Mira, el tema salarial, nosotros como comunidad económica pública, en este caso de educación, su presupuesto está concentrado en un 90% en lo que es salarial, ¿no?, por el tipo de bien que la universidad produce, que es la educación, y quien produce la educación son los docentes, digamos así. Y la universidad ha venido hoy de pie, ha estado presente, y lo que han puesto a las espaldas para que la universidad pública siga abierta, siguen siendo el personal propio de la universidad, que ha soportado la pérdida del poder adquisitivo durante todo este tiempo, y en muchas otras épocas también, pero me parece importante en ese sentido, ¿no? O sea, claro, que si no hubiesen puesto ellos, digamos, la espalda a esto, no estaríamos aquí, digamos. No, yo creo que en ese sentido pienso que el acuerdo es conveniente, da un puntapié para seguir discutiendo, abre las puertas para otras discusiones, y por otro lado un reconocimiento al personal de la universidad, sea docente o no docente. La universidad pública estuvo abierta durante todos estos procesos gracias al apoyo, ¿no es cierto?, de la docencia universitaria, del personal no docente y de todo el personal que ha mantenido de pie a la universidad a pesar de estos reclamos que ha venido haciendo durante mucho tiempo. Y bueno, entonces, en cuanto al financiamiento, lo que estaría faltando es algo más de base, que serían obras y demás, que por lo visto no van a llegar en este momento. Todavía no, porque esto está concentrado prácticamente en lo salarial y lo que es gasto de funcionamiento, pero es un punto de partida, me parece. Y por último, le consulto, la Corte Suprema estaba, ¿no?, analizando el reclamo del financiamiento público. ¿Ustedes qué esperan? ¿Tienen alguna perspectiva de eso? Mira, la ley es una ley aprobada por el Congreso, o sea, creo que la ley ha cumplido todos los requisitos en principio, tiene dictamen ya anteriores a la llegada de la Corte positivo, y esto haría pensar que la Corte tendría que avalar la vigencia de la ley, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, porque eso permite recomponer el presupuesto de las universidades, no este 20%, sino recomponer el presupuesto desde el 2023 para acá. Entonces, esa es otra temática. Bueno, esperamos que sea así. Bueno, licenciado, ha sido un gusto, muy amable, y esperemos que esto vaya mejorando. Muchas gracias a usted. Bueno, estamos acá en Sin Vueltas de esta semana con Jorge Salvano, el gerente de EDESA.
varios temas para abordar. Bueno, se viene hablando de algunas cuestiones vinculadas a la empresa eléctrica en Salta, así que vamos a aprovechar su visita. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, Gracias primero, una audiencia que tuvo lugar hoy, diferente a las otras que venía convocando habitualmente el ente regulador, que fundamentalmente era cuando se adecuaban tarifas. En este caso era una cuestión más técnica, ¿verdad? Sí, la verdad fue para revisar cómo se fueron dando las actualizaciones de tarifa en el marco de la ley provincial. Vos sabés que hay una ley provincial que establece un tope para la actualización del valor agregado de distribución, que es lo que determina es que esa actualización no puede ser superior a la inflación de cada mes. Esto se viene aplicando, con lo cual se revisó hoy esa metodología. Otro punto importante también ha sido el tratamiento de las iniciativas para la normalización de las conexiones irregulares. Vos sabés que eso es un problema. Y saltó un número, puede ser que algo así del 40% son. Bueno, nosotros tenemos zonas, hay algunas zonas específicas que los porcentajes pueden llegar a eso, pero creo que por ahí el número más relevante es que hay alrededor de 21.000 familias o 21.000 suministros que están en condición irregular. Ustedes saben que tienen luz, pero que no están adheridos a... Exactamente, no pagan nosotros eso tiene un monitoreo constante a partir de las pérdidas que están, las pérdidas no técnicas se llama, que analiza la empresa. Entonces yo creo que hay el 95% de los casos de conexiones irregulares tienen un denominador común, que es la situación de algún de un problema multidimensional. Hay algún faltante que es o la posibilidad de la situación económica, la normalización de la propiedad, tenencia del terreno, y muchas veces esos elementos son concordantes. Entonces, bueno, hay que buscar soluciones, y yo lo que mencionaba hoy, que esas soluciones no se pueden aplicar si no es con la participación de los municipios, porque el municipio es el ordenador del espacio físico y ocurre en esa jurisdicción. Digo, más allá del costo económico, me parece que lo prioritario es el tema de seguridad, porque básicamente hay familias que están en condiciones de seguridad, por supuesto que no son adecuadas. Entonces nosotros muchas veces se procede con operativos de descolgar y demás, pero a las 24 horas muchas veces están colgados, vuelven a estar en la misma situación. Entonces digo, hay que resolver la cuestión de fondo de por qué se produce eso, y a partir de ciertas zonas de la ciudad. Y el tema de los subsidios, ¿no? Bueno, todo el mundo habla en estos días de los subsidios. El otro día fue el tema del cambio de régimen, pero tenía que ver con el gas, el subsidio para los servicios. También es un tema que está en debate, que la empresa permanentemente, no se recibe consulta de senadores, legisladores, intendentes, porque entiendo que es una problemática para todos, ¿no? Sí, hoy en la provincia prácticamente de 360.000 usuarios residenciales, 2/3 de eso, o sea, 240.000, están bajo algún sistema de subsidio, básicamente el subsidio energético focalizado. Otro tema que es interesante tenerte acá, y hablando esto de los municipios, surgió una discusión, incluso a nivel nacional, se decía, provincia y municipio bajen impuestos y dejen de colgarse de las boletas de los servicios para cobrar los impuestos. De acá también dice, Nación, bueno, vos también ayudás. Hay una discusión ahí, ¿no?, en cuestión impositiva, pero lo cierto es que muchas de las tarifas están incluidas en los servicios, en el caso de Salta, de EDESA, en los servicios municipales. Hay una discusión de esto, hay un replanteo. ¿Qué es lo que está en este tema en debate? Bueno, el decreto nacional que modificó la ley 24065 establece que no tiene que haber otros servicios dentro de la factura del servicio eléctrico, entre esos el servicio de tasas, y que lo que tiene que haber es solo lo relacionado específicamente con el servicio eléctrico. La legislatura de la provincia ya adhirió a la ley, excepto en otro artículo que tiene que ver con un tema de responsabilidad, pero no adhirió al tema de las tasas, con lo cual Salta sigue privilegiando el modelo. Salta le dijo no a ese decreto. No a esa parte del decreto específicamente, dice no al tema de tasa, porque la posibilidad de incluir la tasa dentro de la factura del servicio eléctrico se ha visto como un servicio de cobro eficiente, sobre todo para el usuario que dice, yo tengo una sola factura y con eso tengo todo, porque también hay que recordar que esconde la incapacidad que tenían muchísimos municipios de poder recaudar por sí mismos, ¿no? El servicio tiene que pagarse, la tasa tiene que pagarse, no es y también agua, porque ahí también entra el servicio de agua que viene dentro de la factura de EDESA. Entonces digo, ahí es una mecánica que está probada y aprobada en la provincia, no solamente probada. Entonces creo que tiene que seguir. Y aparte hoy lo decía también en la audiencia, la posibilidad de que el usuario manifieste
la alternativa de salirse claro. está prevista. De hecho, EDESA, los trámites que más trata, que son alrededor de 250.000 por año, es desunificaciones, donde vos podés desunificar aguas, podés desunificar... Sacame el impuesto municipal. Y también la posibilidad de administrarlo mensualmente, no, este mes no lo quiero, sí el mes siguiente. Para ir cerrando, Jorge, aprovechando tu presencia acá, un tema que salió en estos días en los medios fue una situación que confusa al principio del ente, porque no se sabía si era un problema de la municipalidad o de EDESA con respecto a una facturación justamente en algunos barrios de la ciudad de General Güemes. Después entendimos que era una sobrefacturación que se había hecho desde la empresa, vecinos se reclamaron ahí, pero bueno, ya se encontró la razón de esa cuestión. Sí, en realidad más que una sobrefacturación es una asignación, hubo un problema con el sistema de lectura automático que se estaba implementando de algunos suministros, entonces pero cuando... el sistema de lectura automático es, ya no tenés el medidor con la ruedita dando vueltas. Exactamente. No viene una persona a ver cuánto, sino dispara automáticamente. Exactamente, ese es un procesador, en definitiva, como si fuese una computadora que manda una señal a un controlador, se llama a un centralizador de todo ese tipo, y eso al centro de lectura. Por Wi-Fi, por algún Exactamente. Entonces, eso también tiene la posibilidad de que ese medidor no solamente está midiendo la energía, sino está trayendo otros parámetros del usuario que sirven para analizar las condiciones de demanda, las condiciones de consumo, eso la ya modalidad. Hay en algunos lugares de Güemes. Sí, nosotros en la provincia, para que te des una idea, estamos alrededor del 20% de los suministros, alrededor de 70.000 suministros de la provincia, ya con ese tipo de lectura, y estamos mucho más que la media. Y el interior. Sí, mucho más que la media del país. El país tiene alrededor de 1% de lo que es la medición de este tipo, y nosotros estamos por arriba en porcentaje, no solamente lo que es EDESA, sino también el grupo EDESA con las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Así que en ese cambio, un mes el medidor no reportó cuando se estaba instalando, el mes siguiente midió efectivamente todo el consumo, o sea, ese consumo fue demandado, lo único que se prorrateó en un solo mes cuando debería haberse prorrateado en más periodos. O sea, entendió que hubiera consumido en un melo de 2 meses y lo asignó en otra categoría. Exactamente, porque no había sido 0 la primera lectura, entonces dice este totalizador ahora, este totalizado o acumulado corresponde al mes este. Entonces hay que rehacer esos cálculos, también hacer la corrección respectiva a los sistemas para que detecten y entren en los sistemas para evitar, ¿no es cierto?, la repetición de los mismos. Se generará la nota de crédito respectiva a los usuarios, se enviará. Por supuesto que los usuarios que tienen hoy esa factura hoy que está reclamada, esa factura, el vencimiento se pospone, y obviamente si no la paga no se suspende el servicio en esos casos encapsulados. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó Laburaya, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Continuamos en Sin Vueltas, en nuestro clásico bloque donde hablamos de minería, y el tema que nos compete, que nos convoca hoy, es justamente la articulación y el esfuerzo que hace el sector privado para poder desarrollar capacidades y talento local. Empresas que son proveedoras o que se dedican a distintas actividades, pero que tienen un foco puesto en capacitar y entrenar
a los salteños que están estudiando y que en definitiva son el futuro de la industria salteña. Así que pasamos a darle la bienvenida a Mike Follett. Él es gerente de Relaciones Institucionales de la empresa Hydrotec, y también nos acompaña Gabriela Ciotta, quien coordina la Tecnicatura Superior de Higiene y Seguridad en Vaqueros. Hechas las presentaciones, los invito a que nos cuenten. Arranco con vos, Mike, porque leíamos en titulares que la empresa Hydrotec lleva casi 6.000 estudiantes capacitados a lo largo de la última década. Menuda tarea la que tomaron desde la empresa. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que es un logro para nosotros que no lo veíamos cuando arrancó esta actividad en la empresa. Ya son 10 años desde que se arrancó con las primeras visitas de Emiliano Gómez Martínez a la Tecnicatura, y bueno, ya pasaron casi 6.000 chicos. Una locura realmente. Bueno, una tarea que además es sostenida en el tiempo. ¿Por qué una empresa que se dedica a otras cuestiones decide apostar de repente por la capacitación de los estudiantes? Bueno, principalmente porque allá atrás, hace 10 años, no había demasiado personal capacitado en la provincia, sobre todo orientado a nuestro nicho en la industria, que es la perforación. Había poco personal capacitado, y a raíz de empezar a visitar las tecnicaturas nos dimos cuenta también que había un bache en todo el sistema educativo con respecto a la minería, y hacía falta un trabajo mucho más consciente, mucho más profundo en capacitar al recurso humano provincial para esta ola de la minería que esperábamos que viniera, y vino, y está para quedarse. Gabriela, paso a vos, porque obviamente un testimonio es el de la empresa, pero sin lugar a dudas el otro testimonio es el de los chicos, el de los estudiantes que están cursando la tecnicatura y que de pronto tienen un espacio de capacitación y un espacio de experiencia distinto al que ven en las aulas. ¿Qué análisis haces vos de estos espacios o de esta propuesta que llegó de la mano de Hydrotec? Esta propuesta es muy productiva porque en el aula se ve todo lo que es la teoría, y ellos pudieron tener la experiencia de tener el contacto con una máquina perforadora con la que se trabaja en mina, con el contacto del riesgo que significa ese trabajo, el análisis de cómo se realiza la tarea, qué precauciones hay que tener. Y eso no es lo mismo ver un video que le puede mostrar un profesor a verlo en vivo y en directo. Y esa fue la experiencia que tuvieron mis estudiantes, y la verdad que fue muy enriquecedora poder trabajar en el aula toda esta temática de lo que es la seguridad y la higiene del trabajador, y sobre todo del perforista. Recién compartíamos con ustedes el testimonio de Mike Follett de Hydrotec y también de Gabriela Ciotta, quien coordina la carrera de Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en Vaqueros. Y para complementar estos testimonios, invitamos a dos de los estudiantes que pudieron aprovechar estas instancias de capacitación de Hydrotec. Por un lado, le doy la bienvenida a Ana y también a Iván. Ella cursa la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en Rosario de Lerma, e Iván en Vaqueros. Así que, si bien veníamos charlando un poquitito de esta iniciativa, me interesa conocer, chicos, cómo lo vivieron ustedes en primera persona, cuándo fue la capacitación y qué fue lo que más les impactó de poder vivirla. Bien, bueno, en mi caso personal, yo creo que me hice todas las capacitaciones de Hydrotec. Creo que ya Javier me conoce bastante, porque desde que empezaron a hacer capacitaciones en nuestra tecnicatura, de ahí le seguí todas las capacitaciones dadas por Hydrotec. De mi manera, y la última que tuvimos el placer de ir a lo que es la empresa de Hydrotec, o sea, siempre fue la capacitación por la empresa Hydrotec, pero nunca tuvimos esa manera de llegar a donde realmente es Hydrotec y saber de dónde es él, más que las capacitaciones. La verdad que fue muy lindo. Siempre nos deja enseñanzas muy lindas, tanto personales como para ayudarnos también a nosotros, guiarnos un poco en el tema de nuestra carrera.
pero siempre fueron productivas, informativas, y aparte Javier es una persona que se puede tratar o siempre trata de como que llegar a todos y que las capacitaciones sean un poco más placenteras y no solo informativas y que nos vayamos queriendo irnos a dormir, sino que siempre fue práctico. Y haber ido a la empresa hace poco, que fue la capacitación que dio en lo que es perforaciones, fue muchísimo más diferente, se conocieron las máquinas, se conoció cómo se trabaja medianamente, se veían los trabajadores y se trató específicamente de las perforaciones que uno medianamente decís minería y como que te imaginas cosas, pero estar en la empresa fue otra cosa. A mí en lo personal, más que nada, fue impulsado por la profesora Gabriela Ciota. Justamente ella coordinó a los chicos para que podamos asistir a Hidrotec, y la verdad que todo lo que viví dentro de Hidrotec fue muy especial, debido a que desde el ingreso, desde que apenas llegamos, ellos nos presentaron situaciones de peligro y riesgo para que nosotros, como chicos que recién están terminando su carrera, también habían chicos del principio de la carrera, tengan visión de lo que son los peligros y los riesgos dentro de lo que puede ser la empresa, y como así también nos dieron una ampliación en todo lo que vendría a ser máquinas, por ejemplo, perforadoras de diferentes tipos. Ellos también presentaron dentro de lo que son las máquinas todo lo que vendría a ser los riesgos posibles, las medidas de seguridad que se deberían de tomar en los trabajadores, cómo deberían estar equipados, qué tipos de elementos, checklists se pueden realizar dentro de ella, o sea, observando las máquinas. Hago una pregunta por partida doble. Por un lado, se habla de la brecha o la distancia que hay entre lo que uno ve en el aula a tener experiencias en campo, en proyectos, en terrenos. Saber si ustedes de verdad consideran o cómo analizan esa brecha, y saber si de pronto instancias como las capacitaciones que pudieron aprovechar gracias a Hidrotec puede tener incidencia a la hora de ustedes buscar su primer trabajo, de tener una inserción laboral dentro del sector. Bien, la verdad que sí, te puede dar una inserción laboral dentro del sector, más que nada por el hecho de que ellos se enfocan bastante en la seguridad y que la persona llegue sana a su casa. Bueno, llegamos al final de Sin Vueltas, en esta fecha que decíamos que dio comienzo, mejor dicho, el Mundial, y las expectativas puestas en lo que pase el martes a la noche con el debut de la selección argentina. Hay algunas actividades, tanto organizadas por la provincia como por el municipio, respecto a los distintos espectáculos deportivos que van a tener lugar, los partidos, y también desde el sector privado se han lanzado una guía de aquellos lugares, restaurantes o bares donde se van a poder presenciar los partidos. Así que si le interesa esa salida, no verlo en su casa, sino salir, compartir con otras personas, está disponible la información de aquellos lugares que van a tener pantallas gigantes para ver los partidos. Los esperamos, como siempre, la próxima semana de 21 a 22 por Somos Salta con Sin Vueltas y este resumen que elegimos de los temas más importantes de cada jornada. Y todo lo que tenga que ver con el Mundial también vívalo en www.informatesalta.com.ar. Hay un apartado especial con toda la agenda, los resultados, las estadísticas y demás. Cliqueando ahí tienen toda la información del Mundial. Y bueno, y en Loop 94.7 la mejor información de cada jornada. Los esperamos el próximo jueves.